Voy a dar paso a un primer momento para interactuar a nuestros colegas, a Flor Cueva, a Shirley Purisaca, entonces y también a Roberto Herrera, con la finalidad de que podamos generar un diálogo. Preguntas pueden venir, la interacción puede venir desde lo que se suscita a partir de las intervenciones de Fabiola y de Sabrina, o también desde las experiencias que de manera muy distinta vive Flor Cueva desde el campo de la enfermería y las ciencias de la salud, Shirley Purisaca desde el campo del derecho y la formación en el derecho, y el trabajo que también viene desarrollando la Escuela de Educación y de la que puede dar fe el profesor Roberto Herrera. Entonces, comenzamos con la intervención de Flor Cueva. Adelante, Flor. Bien, buenas tardes. Fabiola, Sabrina, dos participaciones interesantísimas que nos cuestionan, nos ponen el tapete, ir mirando, prospectando sobre esta realidad que hoy de un modo u otro vivimos de manera similar en nuestros países, y es la situación sanitaria que vive el mundo y nuestros propios países. En ese sentido, efectivamente coincidimos en sus apreciaciones cuando señalamos que el mundo en esta situación sanitaria que vive nos expone pues a una vivencia tan individual de cada familia, que los enfrenta hoy al dolor, al temor, a la angustia, a esta medida que nos protege, que es el aislamiento, que no tiene otra resultante más que el aislamiento afectivo, que está trayendo consigo, por un lado, la limitación de la enfermedad, de no contagiarte, pero sin embargo está trayendo costos muy profundos en la convivencia y en la vida de cada ser humano. Cada ser humano se ha visto en la obligatoriedad de suspender actos importantes de su vida, por ejemplo, matrimonios, celebraciones familiares, etcétera, etcétera, en esa responsabilidad o en esa corresponsabilidad de vivir en comunidad. Me cuido porque te cuido, porque tengo esa responsabilidad de cuidarme para cuidarte. Pero todo ese proceso que viene alargándose está trayendo hoy día ya consecuencias efectivas en la salud mental de las personas. En ese aislamiento afectivo de no tocarnos, de no mostrar nuestro afecto, nos está presentando hoy un panorama familiar muy agudo, y que nos lleva a la pregunta que nos hacía Fabiola: ¿debemos las universidades sentirnos responsables en este contexto donde nuestras universidades se desarrollan? Como personal de salud, nos lleva todavía a hacer otras disquisiciones. La salud pública, que venía viendo algunos logros en cada uno de nuestros países, como el tema de las inmunizaciones, por ejemplo, hoy se ve enfrentada a otra problemática. Este aislamiento social, este aislamiento afectivo que estamos viviendo, nos está poniendo también en una precariedad terrible a nuestro sistema inmunológico, que nos presenta dentro de un poco tiempo, cuando volvamos a exponernos a la vida diaria, con un sistema totalmente debilitado a otras patologías. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿cuál es la responsabilidad? Y nos cuestionamos nosotros como profesionales de la salud, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a ello? Y entonces miramos que los desafíos son múltiples y que nuestra universidad ha sabido responder ante esta situación y ha emprendido los procesos formativos y estamos trabajando. Sin embargo, de vuelta a la mirada, tenemos estudiantes que son parte de esta comunidad, estudiantes con un sinnúmero de problemas asociados a la crisis sanitaria que hoy tenemos, y nuevamente nos vuelve a cuestionar. Nosotros como enfermeros vivimos una situación bastante particular, porque este año para nuestro país se lo denominó como el año de la universalización de la salud, y para nosotros como enfermeros el año internacional de los enfermeros. Entonces se nos presentan retos y, como decíamos en términos de Valleys, grandes desafíos. Y entonces eso nos hace mirar de manera particular, por ejemplo, a nuestros estudiantes como ese próximo más cercano a nosotros, como esa nuestra responsabilidad no solo formativa, sino como nuestra responsabilidad humanitaria, como nuestra responsabilidad de ser social. Y entonces nos hacía mirar y preguntarnos
en esa trayectoria histórica que tenemos como carrera de haber iniciado la responsabilidad social desde su formación, no mirada de pronto teóricamente como responsabilidad social, sino de pronto con un fundamento más solidario, más humanitario, que luego fue tomando forma a partir de algunos acercamientos teóricos que tuvimos con Beleza a partir del año 2000, y entonces fuimos mirando que parte de nuestro quehacer tenía que estar dentro del proceso formativo. Y es así que las experiencias que podría comentar brevemente como carrera, como escuela profesional, nos ha permitido ir cruzando por esos niveles en actos plenamente solidarios, porque nuestra formación, el prospecto, el candidato a nuestra carrera son personas que se acercan a nuestra carrera porque tienen dentro de este perfil características humanitarias, solidarias, que los hace acercarse. Entonces, hemos transitado por esas primeras acciones y actividades que luego nos llevó ya a incorporarlas como parte de los procesos formativos, porque trabajamos con seres humanos y trabajamos con el ser humano en todas sus etapas de vida, desde que nace hasta que muere. En este proceso, estos años nos ha permitido hacer trabajos interesantes, como por ejemplo, adultos mayores. Adultos mayores que al contacto de trabajar con ellos, somos la única puerta de entrada o de salida de sus hogares y de entrada a un mundo de socialización, a un mundo donde se sienten que alguien se preocupa por ellos, que alguien le tiene o le toma sentido a su vida, y que no solamente está para asignarle tareas como que las que tienen el hogar, como que cuidar los nietos o hacerse cargo de las tareas del hogar, sino como personas que nos acercamos a ellos para saber qué necesidades tienen y en qué los podemos apoyar para que puedan retomar capacidades que les permita seguir manejando su autocuidado y su valía en sus propios hogares, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros estudiantes logran a través de las asignaturas competencias que no solamente cimentan su formación profesional, sino que van asumiendo ese compromiso social comunitario que tienen con su entorno, con esa responsabilidad de ser entes que tienen esa posibilidad de formarse y que tienen que devolverle a su sociedad, y se hacen contributivos. Y así como estos, tenemos diversos trabajos que nos ha permitido trabajar, por ejemplo, el tema ambiental, que para nosotros es un poco alejado temáticamente, como ustedes lo señalaban, las carreras de salud estamos más acercándonos a las personas, pero sin embargo, hemos visto que en nuestro trayecto de trabajo con las familias, en donde buscamos fortalecer la funcionalidad familiar como punto armónico para detener toda la compleja problemática del adolescente, encontramos allí un espacio importante para trabajar el tema del medio ambiente. Y empezamos a trabajar lo que era la vivienda saludable, aún en sus condiciones que viven en situaciones de precariedad. Es factible tener una vivienda ordenada, es factible tener una vivienda ventilada, es factible tener una vivienda que garantice, por ejemplo, la seguridad de las niñas, con una simple separación, por ejemplo, de cohabitabilidad, que no cohabiten el hecho con los padres, protegiéndolas, por supuesto, de esta manera a conductas futuras negativas para ellos. Y encontramos a partir de este eje de trabajo de vivienda saludable, con ellos la posibilidad de reciclar en el hogar y generar conductas de mejoramiento con, por ejemplo, pequeños jardines o pequeño desarrollo de productos que pueden servir para su propio alimento. A nosotros nos costó mucho, porque nuestra formación no está en ese sentido del manejo, por ejemplo, de desarrollo de semillas y germinación y plantación, pero sin embargo, ese ejercicio sirvió para que nuestros estudiantes pudieran por sí mismos, sin darse cuenta o pensando que es para cumplir, aprendieron a hacer este proceso de reutilización de productos y aprendieron esta práctica de la germinación y desarrollo de ciertas hierbas aromáticas que se hace uso en el consumo del alimento para sí mismos, pero a la vez esto lo replicaron en las familias que habían sido atendidas, y con mucha satisfacción hemos podido regresar posteriormente al año siguiente o al medio año y encontrar en sus ventanales o en sus jardines colgantes o en su techo, en donde tengan, encontrar estos productos que se siguen dando, o incluso algunas plantas más, para nosotros ha sido muy satisfactorio, y sobre todo para los estudiantes.
Una de las debilidades, cierto modo, y en lo que estamos trabajando en este último tiempo, es el tema de del registro, porque nosotros lo incorporamos dentro de actividades formativas, no le dábamos mucho interés a registrar, a producir lo que hoy ya la universidad con toda la normatividad que se tiene para lo que es el manejo de los informes de las actividades en sí mismas, hoy sí se procesa. Pero a modo de ir cerrando, puedo decir que para nosotros, como experiencia en la universidad, nuestra universidad también surgió la responsabilidad social en un primer momento de modo básicamente asistencialista o solidario. Sin embargo, hemos ido creciendo a lo largo de este tiempo con la normatividad. Tenemos insumos muy importantes hoy en día que están visualizando el logro de estos grandes retos que tiene la universidad. Por un lado, tenemos normativas de la transversalización que nos están asegurando, por ejemplo, la inclusión ya de competencias específicas generales en todas nuestras carreras, y por supuesto también las normas de articulación que ya cada profesión está, cada carrera está articulando en su proceso formativo el logro de estas competencias en nuestros estudiantes. Apuntamos que nuestro egresado en enfermería y en las carreras, todas las carreras de nuestra universidad, apostamos por un egresado social y ambientalmente responsable, que sea un elemento proponente y contributivo a su sociedad. Y creemos que con estos dos ejes importantes de la transversalización y la articulación, estamos avanzando. Estamos en un proceso en donde todas las escuelas a partir del 2018 y 2019 han reformulado sus planes formativos y la responsabilidad social universitaria, que es un eje del modelo educativo de nuestra universidad, está insertado. Creemos que son muchos los retos, muchos los desafíos. Hoy acabamos de concluir, por ejemplo, un programa educativo que se ha dirigido a las familias de nuestros estudiantes de enfermería, en donde hemos trabajado la temática de alimentación saludable, actividad física, el manejo de sueño y el manejo de estrategias de estrés frente a la COVID. Y eso nos ha permitido no solamente contribuir con los estudiantes, sino sobre todo con sus familias que están viviendo momentos bastante complicados. Felicito la participación de ustedes y nos han generado muchísimas ideas para fortalecer el trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias. Continuamos ahora con, a partir de la intervención de Flor y de lo que han planteado desde la primera disertación y la segunda, cuando se nos hace estas preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la contribución al desarrollo de las universidades, desde los ODS, o la demanda de articulación de procesos integrados, como ha señalado Sabrina? Bien, como dice Flor, nos sirve para poder ver cómo estas iniciativas que desde la Universidad Privada Antenor Rego se dan, terminan siendo respuesta a esta pregunta planteada por Fabiola, o también a este aspecto estratégico planteado por Sabrina, la articulación, el desarrollo de procesos integrados. No se puede hacer desde la perspectiva de la ley brasileña extensión, siempre en el marco de cómo hemos concebido desde Úrsula, a la cual está escrita la Universidad Privada Antenor Rego, a la Unión Latinoamericana. Es decir, sí, como hemos comprendido que la RCU no es un asistencialismo. Se entiende también a partir de lo planteado por Sabrina Kirchner, que la ley en Brasil no busca el asistencialismo, pero plantea una demanda y un replanteamiento de la extensión universitaria, pero que demanda esta mirada estratégica. No podríamos estar hablando de RCU, estratégicamente hablando, desde la concepción de los planes institucionales, si es que no hablamos de procesos integrados. Y volviendo siempre con una pregunta que se vuelve la detonante en todo este encuentro, en el encuentro de esta tarde, que es cómo respondemos, cuál es la contribución que damos al desarrollo, porque una contribución es como una noche estrellada de Van Gogh, no es una estrella, es toda una noche. La noche estrellada de Van Gogh, para decirlo metafóricamente, si alguien ha visto la pintura, son muchas estrellas ondulantes, todas conectadas. Pues bien, damos el pase ahora a Shirley Purizaca y dejamos para la posterior intervención
a Roberto Herrera. Muchas gracias, Flor, porque nos permites ver el trabajo que estamos haciendo desde la UPAO y además, como bien has dicho, a partir de lo que escuchamos de nuestros colegas, tanto desde México como del Brasil, alimentarnos y también ayudarnos en la mejora de nuestros procesos. Una vez más, muchas gracias. Adelante, Shirley. Sí, buenas tardes con todos. Para mí realmente es un placer estar participando de un evento de esta naturaleza, haber podido escuchar cada una de las experiencias que viven en sus países. Realmente nosotros tenemos muchas cosas en común y esperemos que podamos seguir intercambiando experiencias de esta naturaleza, porque gracias al COVID-19, y hay que agradecerlo, tenemos esta oportunidad, ¿no?, de relacionarnos, que antes no veíamos. Este tema de las videoconferencias, las reuniones que hacemos, por ejemplo, yo soy de la filial de Piura, de la universidad privada, y ahora tenemos mucho más comunicación que antes con Trujillo. Y eso evidentemente nos ayuda para avanzar y seguir aprendiendo. Aprendemos de las experiencias de una y otra persona, definitivamente. De acuerdo a lo que comentaba Fabiola, y coincido con eso, es que nos falta mucho por hacer en temas de RCU. La universidad privada tiene diferentes mecanismos y políticas. Sin embargo, todavía, desde mi perspectiva, falta un compromiso con los docentes, ¿no? Nosotros podemos ser responsables, pero ¿hasta qué punto somos responsables del proceso? Pero ¿hasta qué punto podemos crear cierta convicción o cierto compromiso con los docentes para poder formar parte de esa transformación de la responsabilidad social? No podemos solamente verlo como un proceso formativo, ¿no? Que a veces nos preocupamos mucho por la malla curricular, nos preocupamos mucho por las competencias que tienen que decir los sílabos de las asignaturas, pero lo que estamos buscando hoy en día es que sean ejes transversales, que el proceso de investigación vaya de la mano con el proceso de responsabilidad social, que el proceso de currículo y competencias, que es el aspecto formativo, vaya de la mano con la responsabilidad social, porque es de vital importancia. Y les comento eso porque tuvimos una actividad de responsabilidad social en el marco del plan de 2019-20, en el cual hicimos una labor de proyección social en una zona bastante alejada. Bueno, realmente un asentamiento humano, como le decimos acá, personas de escasos recursos económicos, que no tienen acceso a energía, inclusive, mucho menos a internet, y asistimos con alumnos en el cual, además de brindar charlas de empoderamiento ciudadano, de protección de derechos humanos, derechos al niño, a la mujer, también se brindó una asesoría. Nosotros somos de la Escuela de Derecho. Se brindó una asesoría. Los alumnos, al terminar la experiencia, doctora, ¿cuándo regresamos? Dígame, por favor, ¿cuándo regresamos? Ya estábamos por terminar el ciclo. Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? Doctora, yo quiero continuar, quiero llevarle el caso a este señor, mire lo que ha pasado. Y empezaban a relatar su experiencia. Yo no quiero que esto sí quede en una simple asesoría. Y era una iniciativa del alumno. Imagínense el orgullo que sentíamos nosotros como docentes a cargo del proceso de responsabilidad social, en el cual era la iniciativa del alumno de no querer solamente haber brindado un consejo, una asesoría, entre comillas, sino que ellos querían ser partícipes del proceso. Alumnos del 10º ciclo, 11º ciclo, en la cual ellos querían contribuir con la elaboración de una demanda, con la elaboración de un escrito para acelerar el proceso y contribuir, por ejemplo, casos de alimentos, casos de violencia familiar, y hacer que esa parte teórica, esos conocimientos vayan a la parte práctica, vivan realmente lo que es el derecho y que lo vivan mediante una responsabilidad social universitaria. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, dada la coyuntura que vivimos hoy en día, por el tema del aislamiento social, no sé cómo se habrá dado pues, en otros países, pero nosotros sí hemos tenido un aislamiento, un confinamiento que no nos ha permitido, incluso las clases hoy en día las llevamos de manera remota, no nos ha permitido llegar a zonas como estas en el plan que hemos proyectado. Justamente por los recursos escasos que ellos poseen, como es el tema de la energía eléctrica, mucho menos el internet. Hemos llegado de manera general a través de las redes sociales, sin embargo, no hemos podido
realizar las metas que hubiésemos querido, ¿no? Que quedó como que inconcluso el semestre pasado y que incluso los alumnos querían continuar con esa asesoría, ¿no? Es lamentable. Para ello yo les transmito, a raíz de la experiencia que les comentaba, una pregunta, una consulta, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes están tomando en cuenta hoy en día para poder medir el cumplimiento de cada uno de estos objetivos en el marco del proceso de responsabilidad social universitaria? ¿Cuáles son las limitaciones que ustedes han tenido y qué medidas es que están tomando al respecto para poder llegar a la meta, al cumplimiento de cada uno de los objetivos del proceso de responsabilidad social? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shirley. Bueno, dejo en el uso de la palabra a Fabiola y a Sabrina. Ahora vamos a invertir los roles. Primero Sabrina y posteriormente Fabiola, para dar respuesta a esta inquietud de Shirley. Sí. Hola Shirley, gracias por su pregunta. Así que en nuestra universidad, cuando hicimos un autodiagnóstico de todos los programas, proyectos y acciones que ya estaban en desarrollo, ay, palabra muy difícil, desarrollo, en nuestra institución, percibimos que las carreras estaban planeando sus proyectos de forma aislada. Entonces, los docentes de Derecho no hablaban con los docentes de Psicología, que no hablaban con los docentes de Pedagogía, y así percibimos muchas islas haciendo muchas cosas y hasta mismo cosas diferentes en las mismas comunidades. Y percibimos que estaba faltando un planeamiento, una gestión más centralizada. Esto porque percibimos la necesidad de un cambio de la estructura para un planeamiento un poco más centralizado que permitiera mirar todo lo que ya estábamos haciendo y entonces alinear todo lo posible en un proceso de convergencia con algunas premisas es lo mismo, premisas directrices institucionales. Creo que va a responder su pregunta, que es todo lo que vamos a hacer, necesitamos no solo acompañar, pero tenemos que, cuando vamos a desarrollar el proyecto, escribir, plantear el proyecto, tenemos que tener en cuenta, sí, las competencias, la intencionalidad pedagógica, los objetivos, todo, pero también tenemos que tener en cuenta un acompañamiento del cumplimiento de las metas con instrumentos de evaluación. Así que proyectos de corto plazo no pueden tener un acompañamiento de un instrumento de aferición, de medida de impacto. Porque para medir impacto tenemos que tener una serie histórica de 5 o 10 años. Cuando tenemos proyectos de corto plazo, nuestras metas de evaluación tienen que ser más superficiales, de productos, de efectos, pero no podemos mensurar impacto cuando los proyectos no tienen continuidad. Entonces, esto porque tuvimos que reestructurar toda nuestra concepción de extensión, pero no solo la concepción, sino también los flujos de procesos de planeamiento. Porque si el planeamiento de las acciones de responsabilidad social no estuviesen,
articulados con la extensión, la formación, la investigación. Los resultados para el acompañamiento de las metas no podrán ser alcanzados. No vamos a lograr esos resultados. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ser más objetiva? Estamos con una dirección cuando edital. Cuando lanzamos un edital con presupuesto para un proyecto de responsabilidad social que sea articulado, formación, extensión, investigación, ya decimos como institución cuáles son nuestras prioridades en términos de comunidades en situación de vulnerabilidad social. Esto porque hay como somos una institución muy pequeña y atendemos una región de cerca de 8 a 10 municipios, entonces, nuestros proyectos, nosotros queremos que sean cerca de la universidad. Son diferentes municipios, pero nuestra prioridad es que sea cerca. ¿Por qué? Porque los docentes y los estudiantes tendrán que deslocarse, locomoverse, movilizarse de un lugar para otro, movilizarse de la universidad para la comunidad, porque nosotros no queremos que las expectativas de una comunidad, porque cuando la universidad entra en una comunidad, empiezan expectativas, aunque los estudiantes no las conozcan, aunque los docentes no las tengan muy claro, la comunidad piensa, la universidad está llegando y vamos a tener soluciones. Son expectativas en general muy altas y tenemos que tener en cuenta la responsabilidad de que no podemos solo finalizar un día de acciones y volver las espaldas, las costas. Así, en portugués decimos virar as costas, volver las espaldas, así como dar la espalda, está me ajudando. Dar la espalda a la comunidad, porque hay que haber un desligamiento responsable. Entonces, si vamos a empezar un proyecto junto a una comunidad, nuestro objetivo es que este proyecto pueda empoderar a la comunidad a desarrollarse sin la universidad. Pero hasta que llegue a este nivel, la universidad tiene que estar presente con todas sus carreras y es muy importante y hemos percibido que un trabajo conjunto de las carreras para identificar cómo mi carrera puede contribuir al desarrollo de esta comunidad que tiene estas demandas. Porque todas las carreras pueden contribuir. Entonces, si hay una convergencia de acciones, una convergencia de objetivos, una convergencia, estamos mirando y proyectando que los impactos van a ser convergentes. Y cuanto más convergencia, mayor es el impacto social que podemos transformar en la comunidad. Pero hay que tener continuidad, hay que tener un acompañamiento, instrumentos, sí. Y los instrumentos, nosotros creemos que los instrumentos deben ser construidos junto con la comunidad, con los estudiantes de forma participativa, porque todos tienen expectativas. Hay expectativas de todas las partes interesadas que están haciendo parte, no solo de la comunidad, no solo de la universidad, pero también de los estudiantes. Entonces, si hay ONGs involucradas, si hay órganos públicos,
nosotros creemos que todo el proceso de planeamiento, de evaluación, tiene que ser de forma conjunta en una construcción participativa y que esté muy claro, no es posible transformar si no hubiera, no futuro, si no hubiera muy claro tiempo, permanencia, hay que permanecer, porque un día no transforma, una semana no transforma, un semestre, 6 meses no transforma la comunidad, no transforma el estudiante. Entonces, creo que así como Shirley ha dicho, el rol docente es muy importante. La preocupación con el docente, con su capacitación, pero también con las herramientas, porque no podemos pedir que los docentes estén en sábados y domingos haciendo proyectos en las comunidades si la universidad no está dispuesta a pagar por los costos. Las horas docentes hay que tener remuneración. Entonces, nosotros oímos que hay muchos docentes haciendo trabajo voluntario en los fines de semana con los estudiantes porque no tiene remuneración. Entonces, son muchas preocupaciones, hay muchas implicaciones, hay muchas limitaciones, sí, porque todo lo que vamos a hacer tiene implicaciones no solo jurídicas, porque tenemos que pagar seguridad para los docentes y estudiantes, pero también hay implicaciones morales y civiles y de atendimiento de expectativas, y también implicaciones financieras, porque todo lo que vamos a hacer cuesta para la universidad. Entonces, por eso estamos planeando una concentración de esfuerzos. Vamos a concentrar lo que vamos a hacer, vamos a pensar juntos para sermos más asertivos en todo lo que vamos a hacer para aumentar este impacto positivo y alcanzar transformación. Este es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, Sabrina. Muchas gracias. Bastante ilustrativo. Adelante, Fabiola. Muchas gracias. Gracias, Shirley. Gracias, Flor, por compartirnos sus experiencias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Es un tema, la medición, de verdad es complejo. Evaluar ya de principio pues nos pone a sufrir a los evaluados, qué vamos a evaluar, en qué escala, implica muchas cuestiones técnicas que hay que conocer y que hay que saber. ¿Qué pasa en la Universidad Michoacana? Pues y es una situación también compleja esta instrumentar la medición. Se basa principalmente en indicadores que tienen que ver con la gestión. El modelo de RCU es un modelo de gestión transversal de impactos de la función universitaria. Entonces, digamos que el primer nivel en el que podríamos evaluar es con indicadores de gestión. Y el mejor ejemplo que podemos tener aquí ya está hecho, y ya Úrsula se encargó de quebrarse la cabeza. Entonces ahí les sugiero mucho la revisión de las 12 metas Úrsula con sus 66 indicadores, sus 66 metas y sus respectivos indicadores que le podemos asignar a cada meta. Eso ya, o sea, es un trabajo que ya está hecho, que además pues está muy bien pensado, muy bien diseñado y que nos puede ayudar a medir esa gestión. Sin embargo, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues el impacto, como decía Sabrina, eso es lo difícil realmente.
¿no? De repente medir ciertas acciones, actividades, número de participantes, asignaturas que tienen contenidos, pues a lo mejor es trabajo, es talacha, podemos partir de un diagnóstico e ir avanzando con propuestas, pero el desempeño, medir el impacto que tienen las acciones, esto es a donde nos lleva la transformación, y ahí es donde está el corazón de la RCU, en lo que queremos transformar. Queremos mover los indicadores de pobreza, de hambre, de desigualdad, de inequidad, y entonces ahí viene la gran empresa, ¿no? Eso es realmente a donde vamos, eso es lo que queremos. ¿Cómo medir eso? Pues hay indicadores nacionales e internacionales, hay organismos que se dedican a darnos esos indicadores. Están de acceso público, lo mejor es que podamos conseguir mediciones que no nos cuesten, que podamos estarlas consultando y que sean otros los que evalúen, pero es hasta el momento en el que logremos bajar las emisiones de carbono y la desigualdad y la pobreza, que nos vamos a sentir, pues, que hemos hecho algo. Entonces, la empresa es grande, la tarea es muy grande, pero es hacia allá donde vamos. Entonces, vamos poco a poquito, empecemos con los indicadores de gestión del modelo Úrsula. La situación en las universidades en Latinoamérica es la misma, hay indicadores pues tan absurdos a veces como si cuántos cursos diste, y eso pues no siempre es la mejor medida, digo, pero es algo, pero es empezar, o sea, por ahí tenemos que empezar. Ahora, ¿cuántos de los profesores que tomaron el curso hicieron algo en su materia, en sus proyectos, hicieron extensión? Es el siguiente paso, pero vamos pianito. Gracias. Gracias, Fabiola. Piano, arribamos lontano. Muchas gracias. Poco a poco llegamos lejos. Gracias. Vamos a ahora escuchar a Roberto Herrera. Adelante, Roberto. Buenas tardes Fabiola, buenas tardes Sabrina, Flor, Oscar, Shirley. Antes que nada reciban el cordial saludo del decano de la Facultad de Educación y nuestra directora, Kaela, que debe estar por ahí también porque ella es amante de estos temas. Cuando hablamos de educación y cuando hablamos de responsabilidad social es como que es lo mismo, ¿no? Como que es algo que se engrana y nos apasiona. En la escuela de educación, en el programa de educación inicial, lo tenemos bien fijo, lo tenemos bien metido en el sentimiento de que debemos comenzar a promover profesoras que salgan en su vida laboral a transformar, ¿no? A transformar. Y la carrera de educación inicial va a llegar directamente a poder contactar a esos pequeñitos desde los 0 años hasta los 5 o 6, a contactar a padres de familia y hablar con sus colegas docentes. Entonces, hemos venido trabajando y seguimos trabajando desde hace más de 4 o 5 años en el tema de empoderar en materia de cultura RCU a nuestras alumnas. En hacerlas que ellas exploten en el deseo de poder servir, así como lo escuché hace un momento, y no es la primera vez que lo escucho, ya Oscar nos ha dicho miles de veces, y lo vuelvo a repetir, lo volvieron a repetir Fabiola, lo escuché hace 2 días a través de François, y que la universidad tiene que salir a responder a esas necesidades de la sociedad. Y la necesidad educativa es una necesidad muy grande, ¿no? Y creemos nosotros, desde el enfoque de los más pequeñitos, que de ellos parte realmente, ¿no? Una buena educación, una educación sostenible, una educación abierta, una educación con cultura de paz, con responsabilidad, va a poder apaciguar lo que venga, ¿no? El otro día escuchaba de lo que se avecina en este planeta, ¿no? Y qué tanto responsabilidad tienen las universidades. Y la verdad que un poco como que temblaba de miedo, de decir, ¿qué estamos haciendo nosotros acá?
Cuando hablamos de responsabilidad social en la Facultad de Educación, en la Escuela de Educación Inicial, es como que nos apasiona el hecho de qué hacer desde lo que aprendo, de lo que yo sé en mi vida profesional. Es por eso que ya se estableció desde unos años atrás que desde la primera práctica preprofesional que los chicos llevan a partir del quinto ciclo, o sea, desde la mitad de su carrera, ellos ya tienen contacto con los niños, entonces desde ahí ya deben comenzar a sembrar esas semillitas. Unas semillitas que van a comenzar a dar frutos muy grandes de acá a 2, 3, 4, 5 años. De repente no lo voy a ver, pero lo puedo, pero puedo imaginar o hipotéticamente decir si yo trabajo a conciencia, porque tengo que dejar huella, ¿no? Tengo que dejar una huella así tangible, una huella sólida en lo que yo pueda hacer. Por eso que lo primero que nosotros queremos hacer con nuestras alumnas es que ellas vayan formándose interiormente una pasión por servir de una forma totalmente desinteresada, una forma voluntaria, una forma responsable, una forma empática. Escuchar ayer hablar sobre la resiliencia también, una cosa así que exploten, y nos está dando muy buenos resultados realmente, ¿no? Realmente nos está dando magníficos resultados. Quiero compartir con ustedes esto, ¿no? Les comentaba que para nosotros es una inspiración en la educación inicial el ser voluntario y reconocer y aceptar los compromisos que tenemos con la sociedad como universidad. Porque como yo les decía, la misión primordial que tenemos es tratar de sembrar en ese pequeño, porque los tenemos, trabajamos con ellos, así como Flor manifestaba que trabajaban con personas, nosotros también trabajamos con personas y trabajamos con las personas cuando recién se están formando, cuando recién se están dando sus primeros pasos. Nosotros acompañamos en su proceso. Entonces, es vital tener una docente de educación inicial que sea consciente de su papel, que sea consciente de este mundo, que sea consciente de lo que está laborando y sobre todo que contagie a los demás, ¿no? Esta frase me parece muy precisa y muy fuerte, ¿no? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y nosotros necesitamos eso, personas que cambien el mundo, ¿no? Es por eso que nosotros, con lo que aprendemos dentro de la universidad, tenemos que dejar huella, ¿no? Tenemos que hacer una enseñanza que deje huella. No es una enseñanza que va de la cabeza, sino que sale del corazón. Y eso es lo que nos caracteriza mucho a los profesores de educación inicial. Y aquí nosotros en educación inicial nos autodenominamos, bueno, se autodenominan maestras jardineras porque están en el jardín. Y es a través de estas acciones en que ellas van a poder trabajar no desde la presión, porque no lo vemos así, son actividades que no llevan a una nota. Que si por el contexto de evaluación tenemos que ponerles una nota por el hecho de la responsabilidad social, ellas trabajan más por pasión que por presión. Entonces nosotros, desde ya, el tema de la sostenibilidad lo tenemos bien referida en el tema de poder visionarnos para hacer de este mundo un mundo mejor, desde la formación de los niños, acompañado de los padres y acompañado de los docentes. En esta oportunidad, docentes que los vemos desde fuera, pero en un futuro, siendo ya docentes dentro de un colegio, ser la semilla pues que genere un tema. Entonces, nosotros cuando se nos permite generar un proyecto, ¿no? Generar un proyecto que deje impacto, entonces es que nos comenzamos a reunir y comenzamos a generar ideas, y las profesoras de educación inicial tienen magníficas ideas, tienen unas ideas increíbles, ¿no? En el año 2016, ¿no?, generamos un proyecto en comunión con la municipalidad, tuvimos como aliado estratégico a la Municipalidad Provincial de Trujillo, y el proyecto se trabajó con 15 jardines municipales escolares de 3, 4 y 5 años. Y el proyecto se llamó Fortalecimiento de los Aprendizajes de los Niños de 3, 4 y 5 años. Ese proyecto duró 3 años, ¿no? Porque hicimos un diagnóstico y vimos que las infraestructuras que ellos tenían era una infraestructura que no permitía ni al alumno desplayarse. Entonces trabajamos paralelamente
el trabajo de sectores, implementar sectores, trabajamos paralelamente las capacidades emocionales, cognitivas y afectivas de los niños, trabajamos paralelamente el trabajo muy importante y el de las docentes. Y con lo de las docentes seguimos trabajando hasta ahora. Seguimos trabajando más de 5 años con esas docentes para empoderarlas, para empoderarlas. Ese proyecto duró 3 años, nos dio grandes resultados. ¿Cómo medirlo más adelante? La verdad que es solamente tener la esperanza que hicimos un buen trabajo y cuando ellos lleguen, porque esos niños ya deben estar ahorita en 3.º o 4.º grado, ¿no? De primaria, por los que empezaron de 5, a los que empezaron de 3, tener la esperanza de que esos chicos llegaron potencializados, ¿no? Este año, el año pasado, casualmente con lo que decía, ¿cómo se llama? Sabrina, ¿no? ¿Por qué íbamos a trabajar tan lejos? Entonces dijimos, vamos a trabajar algo más cerca. Y salió también de la oficina de RS de Orsu, ¿no? Trabajar algo bien cerca, algo que nos permita tener más contacto con los jardines escolares, porque trabajamos con jardines y comenzamos a hacer un diagnóstico con las mismas alumnas en coordinación con Orsu, porque nos proporcionó información que ellos tenían y nos dimos cuenta de que los niños en primaria estaban sufriendo de mucho bullying y que eso no les permitía desarrollarse como una persona autónoma, como una persona querida, como una persona con buena visión, con buen corazón, con buen sentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? El área de tutoría nos aconsejó de poder trabajar un poco la empatía, ¿no? ¿Y cómo trabajar la empatía? ¿No? En los niños de inicial. Y surgió este proyecto que lo denominamos Cuyaiki. Es un proyecto, es un programa que Cuyaiki es una palabra quechua que significa cuánto te quiero o te quiero tanto. Entonces, la intención de este programa, que lo hemos empezado el año pasado, 2019, que lo vamos a proyectar hasta el 2022, teniendo como ejes principales 4 dimensiones bien marcadas. La que empezamos ya, que es interrelaciones, la que estamos trabajando en este momento con expresión de emociones. El próximo año queremos hacer con comunicación, y cuando estos niños ya estén en primer grado, los que están en 3 años el año pasado, estén en el colegio primario, trabajar lo que es autoafirmación, para ver cómo es que llegan empoderados a poder ser un niño que emocionalmente esté que esté grande. Este proyecto lo hemos trabajado del año pasado con 3 colegios, 250 niños, 450 padres, más de 15 docentes y auxiliares que están con nosotros trabajando todo esto. ¿Por qué? Porque creemos en ellos. Este año nos adelantó el coronavirus, ¿no? Nos adelantó el coronavirus, nos madrugó, como dicen aquí en mi país, nos madrugó y nos encerró en nuestras casas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que este proyecto continúe? Porque creemos en este proyecto. Creemos en nuestras alumnas que lo gestionan, que las desarrollan, las evalúan y sacan nuevos conocimientos, porque muchos de este proyecto y de los anteriores han salido muchas investigaciones, muchos proyectos de tesis, muchas tesis, muchos artículos, incluso hay un proyecto que se está trabajando en el FAIN que ha salido de RCU. Entonces, ¿qué hacemos? Salió de una docente de práctica, que dijo, ¿por qué no lo trabajamos de una forma remota? Y eso es lo que venimos haciendo ahora, ¿no? Estamos trabajando de una forma remota en un proyecto que se denomina Aprendo como Jugando, donde nuestras alumnas son auxiliares remotos virtuales y cada una tiene un promedio de 8 a 10 niños y que todas las semanas se comunica con ellos. Y nuestras alumnas generan sus materiales, se conectan con los niños, se conectan con los padres, hacen una evaluación formativa, hacen un seguimiento, hacen una retroalimentación y elaboran un producto. Y así vamos trabajando con ellos todas las semanas durante todo este año. Y aquí les pongo un ejemplo de una de las actividades que ellas generan para poder llegar a los niños. Bien, te agradecemos. La Escuela de Educación tiene un trabajo muy rico. Nosotros, cuando se crea la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria en Lupao, uno de los referentes para nosotros fue el trabajo de la Escuela de Educación Inicial. Venían desarrollando un trabajo muy interesante y al que Roberto se ha referido. Entonces,
una vez más quiero agradecer las intervenciones de Flor, de Shirley, de Roberto. Interesante porque también es una interpelación. Por ejemplo, a ustedes, ¿podrían de manera muy breve, considerando que el tiempo nos gana, Fabiola, Sabrina, en un par de minutos, y es bastante la aspiración de resumir en 2 minutos, contarnos de alguna experiencia que consideren bastante significativa en materia de RCU, tanto desde la FACAP como desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Es decir, ¿existe alguna, pues hay muchas, pero alguna de manera particular que crean que pueden contarnos cómo es que se articuló con la empresa X o con la organización o con la comunidad Y? Recuerdo en alguna oportunidad, Sabrina, el trabajo con Piccadilly, porque la FACAP está cerca a una zona de alta producción de calzado. Es más, están ahí las más grandes productoras de calzado del Brasil. Entonces, cuando hablamos de comunidad, hablamos de una comunidad universitaria pequeña, pero lo que uno ve alrededor de la FACAP son comunidades industriales del calzado, para referir algunas muy famosas, que van desde Azalea, Piccadilly y muchas marcas más. Y muy importante lo que se pudo observar allí. No sé si Sabrina podría contarnos algo al respecto, pero también Fabiola, de las iniciativas que recordarás en el encuentro de la UNAM, se pudieron exponer en la sala, valga la redundancia, en los exteriores donde se mostraban las iniciativas, y quizá desde la Michoacana puedes contarnos algo. Sinteticemos mucho los tiempos para ganar. Adelante, Fabiola. Gracias, Oscar. Bueno, yo les cuento una experiencia que marcó el inicio de muchas iniciativas de responsabilidad social en nuestra universidad. Cuando empieza este movimiento, cuando empezamos a darnos cuenta, se propone la idea de hacer un cálculo de huella ecológica a nivel universidad. Como ya les conté, los puse un poco en contexto, pues es una universidad bastante grande. El campus principal se encuentra en Morelia, donde se encuentra pues prácticamente la mayor parte de la matrícula de la universidad, y a raíz del trabajo que se hace en el primer diplomado, se propone este proyecto en el que se logra calcular la huella ecológica de la comunidad universitaria, de estudiantes, de docentes, de autoridades, pero también de la gente que pasa por la universidad, porque es un campus muy grande que cruza una parte de la ciudad. Entonces hay gente que transita, que para ir a sus trabajos, llevar a sus niños a su escuela, pasa por la universidad para cortar camino. Entonces, se instalaron 10 módulos en toda ciudad universitaria, y jóvenes de todas las carreras estuvieron atendiendo ahí con una computadora, haciendo que las personas hicieran, explicándoles de qué se trata, qué es la huella ecológica, cómo se mide, por qué existe, que hay un sistema en el que pueden calcularla, y la gente se sentaba y calculaba su huella ecológica y se iban para atrás. Se desmayaban de saber el impacto, pero abrían los ojos. También en ese momento nuestro órgano de difusión, que es TV Nicolaita, estuvo recuperando impresiones, hizo un documental al respecto. Entonces fue como un inicio de actividades en el que todas las disciplinas participaron, con la información se hicieron publicaciones, los docentes investigadores tomaron los datos que se recabaron de la huella ecológica, se hicieron algunas publicaciones. Los jóvenes después compartieron sus experiencias al haber participado como ser los promotores a que se contestara esa encuesta. Entonces fue como un inicio que para la Universidad Michoacana marcó de una manera importante el involucramiento de diferentes disciplinas, no importaba si eran de historia, de físico-matemáticas, de contabilidad, todos podíamos trabajar en un ejercicio común en el que hubiera una sensibilización y un reconocimiento del impacto que tenemos en el planeta.
Entonces, como un ejemplo de un ejercicio inicial para romper como paradigmas y abrir los ojos en este aspecto, a la Universidad Michoacana le ha sido muy representativo ese ejercicio. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Sabrina, adelante. Me gustaría compartir dos experiencias, pero sé que no hay tiempo. Entonces, una experiencia es el proyecto LEER. Es un proyecto realizado por FACAD, sus docentes y estudiantes de la carrera, de las carreras de pedagogía, letras, historia, matemática, que son fascículos elaborados por los estudiantes con los docentes. Esos fascículos son entregues gratuitamente a todos los estudiantes de las escuelas de nuestra región. Entonces, son millares de fascículos entregues, pero además nuestros estudiantes y docentes también preparan los profesores de las escuelas de enseñanza fundamental, primaria y secundaria, para trabajar con los fascículos en proyectos científicos, también literarios, son proyectos interdisciplinarios y los estudiantes llevan para sus casas. Entonces son muchas familias y este proyecto ya está con 12 años. Entonces hubo la posibilidad de algunos indicadores, acompañamiento de indicadores de lectura, de desempeño en pruebas de los órganos públicos, órganos de educación por parte de los niños. Su desempeño en las pruebas de lengua portuguesa mejoraron mucho a lo largo de los años. Y este es un proyecto que tiene un impacto muy fuerte porque es un proyecto que abrange todos los estudiantes de las escuelas de nuestra región. Un otro proyecto también que es con calzados, también más de 10 años, es la Escuela de los Zapateros. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo, los hijos de las personas que trabajaron en las fábricas, industrias de calzado, no, porque vieron sus padres y sus madres trabajando mucho y muy pesado, no imagínense trabajando en una fábrica. Entonces, hay un déficit de mano de obra para trabajar en las industrias. Lo que pasa es que nuestros docentes y hasta el momento no tuvimos la participación de los estudiantes, esto porque vamos a avanzar y vamos a mejorar eso, porque siempre hay que mejorar, pero nuestros docentes prepararon cursos, pequeños cursos, para que en primer lugar, los jóvenes de las escuelas secundarias pudieran vislumbrar que las empresas calzadistas han avanzado mucho en tecnología y necesitan de personas calificadas para trabajar con tecnología y no más con las manos, solo con las manos, pero también con la cabeza. Entonces, fue como un trabajo de concientización, pero también de capacitación, y hemos formado más de 20 grupos, más de 20 grupos de jóvenes calificados para nuestras empresas, y esto fue un trabajo con un resultado muy positivo, porque en las empresas están percibiendo la necesidad de trabajar junto con los sindicatos, sí,
Porque es una iniciativa de FACAT con los sindicatos de las industrias y de los zapateros para generar mano de obra, de trabajadores para las fábricas que estén cualificados. Entonces, son dos proyectos de más de 10 años que ya tenemos indicadores. Muchas gracias, Sabrina. Bueno, la experiencia de Fabiola como un apalancamiento, como un arranque, un input para la labor y la toma de conciencia de toda una organización respecto a la RCU, o también lo que nos ha referido ahora Sabrina cuando refiere al tiempo, un programa que lleva 10 años. No sé, es la mayor evidencia, y que en 10 años se diga, aún nos falta aprender, es la evidencia de que así es que vivimos inmersos en procesos de mejoramiento continuo. El tiempo nos ha ganado y no quiero dejar de lado algunos reconocimientos que han hecho a Flor y en efecto y también a la Escuela de Derecho. Yo quiero decir algo muy particular en este escenario, viendo que algunos en sala UPA o en sala Zoom están algunos colegas de los 18 programas de estudios que tiene la universidad. ¿Qué quiero decir en este momento? Nosotros tenemos 18 programas de estudios y obviamente que hay 18 carriles en el camino de la RCU, pero que están en este punto de la convergencia, porque también nosotros estamos aprendiendo a generar convergencia y a mirar esto que para mí sigue siendo la pregunta que también la retomó muy bien Flor cuando dice cuál es la contribución al desarrollo de la universidad. La primera intervención de Flor, retomando la inquietud de Fabiola, decía yo, por eso se había vuelto como un detonante esta pregunta. ¿Cuál es la contribución y cómo medimos esta contribución? Pero hay preguntas, entonces, más que plantear las preguntas, quizá lo voy a lanzar a manera de pregunta y de síntesis, porque lo que nosotros hemos visto con la experiencia de la Escuela de Educación, y podríamos mencionar otros programas de estudios, o sea, el trabajo que hace enfermería con los ancianos, con los grupos de tercera edad, lo que se hace desde las ingenierías, el trabajo valiosísimo de la Escuela de Arquitectura, trabajo valioso de 18 programas de estudios del UPAO, no hay uno más que menos. En los próximos Rimanacui participarán más colegas, pero quería sintetizar, vuelvo a la idea de sintetizar las preguntas, digo esto porque siguen llegando los mensajes diciéndome, no se olvide, no se olvide. Entonces, las dos preguntas que debo plantear, o a manera de síntesis es, algunos han preguntado, ¿cuál es el rol de la investigación en la RCU? Otros han planteado, ¿cuál es la tarea pendiente en materia de investigación en RCU en Latinoamérica? Y otros dicen, ¿cuánto cuesta articular la investigación con la RCU? Esto me devuelve una pregunta que le hicieron incluso a Baltasar, porque a Baltasar le preguntaron qué es lo fundamental al iniciar un proyecto RCU, y entonces él hablaba del diagnóstico. Pero yo quiero también volcarles la pregunta a ustedes. La sintetizo así. ¿Cuál es el punto, como ustedes analizan la relación investigación y RCU? Adelante, Fabiola. Bueno, mira, de la experiencia que he tenido en la coordinación en la Universidad Michoacana respecto a la investigación, siempre surge esta pregunta, esta duda de los investigadores. Hay una idea de pensar que la investigación es ajena, incluso François lo dice, que la investigación siempre es buena, y pues es una premisa falsa, ¿no? Hay que medir los impactos, aún de lo que parece tan bueno como es la investigación. Entonces, es muy importante saber que hay que saber qué investigación estamos haciendo, cómo contribuye a resolver los problemas sociales, y es parte importantísima como una función sustantiva universitaria de las aportaciones de la universidad. Entonces, creo que es muy valioso que los investigadores se integren a esta propuesta, que se sepan pieza clave de lo que la universidad tiene que hacer y sus propuestas y su forma en la que va a transformar la realidad en la que vivimos a través de la investigación. Entonces,
Yo me ha tocado que los investigadores que se han acercado a la oficina de RCU y se capacitan en el tema, les cambia la visión. O sea, es algo que permite comprender, conocer la RCU, lean el manual de Úrsula, les va a cambiar el panorama al respecto. Se explica perfectamente cómo es que cada una de las funciones sustantivas de la universidad contribuyen a esta transformación que el mundo necesita. Entonces, es muy importante, es necesario que los investigadores participen, es necesario que el sistema que hay en nuestras universidades incentive la participación de la función de la investigación en proyectos socialmente responsables. Y entonces es como todo lo que hemos hablado de la RCU, son múltiples engranes que se van entrelazando y que contribuyen juntos a esta transformación hacia la que nos estamos enfocando con la RCU. Muchas gracias, Fabi. Sabrina, adelante. Sí, así como dijo Fabiola, pensamos que no es posible planear, tener una gestión de RCU, sino pensamos en cómo articular investigación con formación y extensión y sobre todo tener muy claro cuáles son las directrices, las líneas de investigación alineadas con RCU. Voy a darles un ejemplo. Nuestro programa de posgrado estaba muy aislado de nuestras políticas institucionales. Y en Brasil es una realidad, no sé si es fuera de Brasil, pero nos parece en todas las universidades que cada programa de posgrado es como una torre de marfil. Una torre de marfil así, aislada y con sus propios pensamientos, políticas, directrices. Entonces, como nosotros tenemos solo un programa, hemos hecho un trabajo de alineamiento institucional desde RCU y hasta porque hay presupuesto involucrado, hay personas y hay que tener un acompañamiento también por medio de reportes y de todo lo que está haciendo. Y cuando asumimos las 12 metas de Úrsula como gestión, en nuestro plan de desarrollo regional, las 12 metas integran nuestro proyecto de evaluación institucional. Y cuando hicimos nuestro autodiagnóstico, percibimos que nuestras líneas de investigación no estaban muy involucradas, muy alineadas con la RCU. Y entonces llamamos el vicerrector de investigación y tuvimos una reunión y alineamiento de planeamiento, y después ya percibimos hace dos años de la primera investigación continental, 2018, percibimos que los investigadores de nuestro programa de posgrado en desarrollo regional empezaron, por ejemplo, no es obrigada, perdón, empezaron a investigar los ODS en las escuelas, trabajar con una agenda de desarrollo regional alineada con los ODS y los órganos públicos. Así como en México hay una agenda del gobierno federal con el Ministerio de Desarrollo regional, que no conversa con el Ministerio de Educación. Entonces ahí percibimos que hay cosas que no se encuentran,
Pero en nuestro programa, los ODS ahora son directrices de todas las líneas de investigación. Y esto fue una decisión institucional que fue tomada y pensamos que fue muy, muy asertiva, porque cuando un investigador va a hacer un proyecto de investigación, él ya tiene que tener en cuenta un ODS. Y con eso estamos con resultados muy positivos. Ya tenemos publicaciones de monitoramiento, ¿cómo se dice? De acompañamiento de los ODS en nuestras escuelas de la región y otros más, junto a las empresas. Y eso no sería posible si no hubiera un alineamiento, porque pensamos que la clave para nosotros es la gestión. Si tenemos en cuenta que el RSU es un proceso de gestión transversal e integral, hay que tener todas las funciones sustantivas conectadas, interdependientes, alineadas y trabajando de forma conjunta. Esto es que pensamos y estamos aprendiendo, estamos solo empezando. Y así como dijo Fabiola, hay mucho que aprender, hay mucho que avanzar, hay mucho, pero vamos piano, ¿cómo dijo Fabiola? Pianito, ¿cómo dice? Pianito, pianito. Piano. Sí, despacio, despacito. Despacito. Sí, entonces, poco a poco vamos aprendiendo y vamos avanzando, pero es una caminada de aprendizaje. Una caminata de aprendizaje, eso está muy bueno. Muchas gracias, Sabrina. Bueno, agradecer a todos. Creo que quedan muchas cosas todavía pendientes. Roberto tendrá mucho que decirnos. También Elsa, Flor, el trabajo de enfermería es un trabajo muy rico, es muy interesante lo que hacen, pero también creo que hay que insistir mucho en esto que he referido, que es un camino de aprendizaje y es un camino en el que estamos todos. Mucha gratitud por su intervención, Fabiola. Fabiola García, desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y a Sabrina Kirchner, desde las Facultades Integradas del Tacuara, allá en Brasil. Muchas gracias una vez más, Fabiola. Muchas gracias una vez más, Sabrina. Gracias, Roberto. Gracias, Flor. Gracias, Shirley. Gracias a todos los que han permanecido. Y vendrá una próxima jornada de Rimanacuy. Y en noviembre tendremos una a la que Fabiola, Sabrina ya están invitados, como ya lo está François, como lo está Rui Márquez, otros colegas que también hablan de RSU, como lo estarán amigos de Cuenca que estuvieron en Porto Alegre, amigos del Ecuador. Tiene como finalidad, o como nombre, mejor dicho, como título de la semana de la RSU es En busca del rostro humano en la universidad. Porque todo esto es impregnarle el rostro humano que tiene que tener la universidad, porque cuando hablamos de desarrollo humano, valga la redundancia, o desarrollo sostenible, lo que está en el centro es la persona humana. Así que con mucha gratitud agradezco en nombre de nuestra rectora, la doctora Yolanda Peralta Chávez. Ella es nuestra rectora. El doctor estuvo hasta hace unos instantes y acompañándonos el doctor Julio Chanlán, vicerrector académico, y pues a todos los que tienen también la paciencia de habernos seguido desde el YouTube, en transmisión con el Facebook, y a los que están a través del canal de UPAO, Canal 39, agradecerles, porque esta es la forma, como lo ha dicho Fabiola, de democratizar la universidad y lo que la universidad quiere hacer para contribuir al desarrollo. Abrirnos a través de todos los medios para que por todos los medios hablemos de desarrollo. Gracias, Fabiola. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Roberto, Flor, Shirley, todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos. 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 Gracias. Gracias.